Gracias a los organizadores de estos encuentros por contar con nuestra participación y por mostrar su interés en nuestro trabajo. Y es un placer, como presidenta de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, de un amplio colectivo de diversas procedencias, médicos, farmacéuticos, enfermería, nutricionistas, dietistas, antropólogos, sociólogos, psicólogos. Realmente somos un colectivo muy diverso de profesionales que llevamos ya muchos años trabajando en este campo. Discúlpenme, me voy a acercar a la pantalla. No veo igual. Gracias especialmente a Manuel Martín como coordinador de esta jornada y a los organizadores de la jornada. Me han pedido que presentáramos el balance energético y modelo ponderal en el estudio ANIBES como introducción a los temas que se van a abordar en esta jornada. Y pienso que no es casualidad que los organizadores del contenido científico de la jornada hayan pensado en este tema. Realmente la obesidad es un problema de salud muy importante y en este momento los datos de la Organización Mundial de la Salud y especialmente este gráfico lo que muestra son los estudios, el análisis de la carga global de enfermedad, sitúan los riesgos relacionados con la alimentación, los riesgos dietéticos y un índice de masa corporal alto, es decir, la relación entre lo que pesamos en kilos dividido entre el cuadrado de la talla, y esto es un estimador, un indicador que se utiliza en este momento para estimar la prevalencia, las tasas de exceso de peso, de sobrepeso y de obesidad. Bueno, pues estos dos factores de riesgo son en este momento los principales responsables de las enfermedades crónicas más prevalentes y que más afectan a nuestro país. Lo mismo que sucede en otros países desarrollados, pero en nuestro caso, fíjense, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer o la diabetes, estas rayas, como los principales factores responsables son estos, y en sexto lugar, la falta de actividad física. Por lo tanto, son aspectos muy importantes que debemos abordar y que están directamente implicados en la situación actual. La Organización Mundial de la Salud, ya en el año 2003, ha pasado ya algunos años, publicó un informe que tuvo una amplia repercusión sobre cuál era la evidencia disponible en aquel momento en relación con distintos factores de riesgo y la salud. Supuso un punto de partida en la forma de trabajar desde el punto de vista de análisis sistemático de la evidencia y que esta evidencia nos sirviera para plantear recomendaciones para mejorar la situación actual. Y ya aquel informe señalaba de manera especialmente singular la obesidad y la actividad física como factores de riesgo muy importantes, en el sentido de que la actividad física, la práctica de actividad física, existía evidencia ya entonces, datos publicados hasta el año 2000, de su potencial contribución a reducir la carga de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer, y sin embargo la obesidad como factor de riesgo que aumentaba el riesgo de estas patologías. En el mismo sentido, como un consumo adecuado de frutas y verduras tenía esa calidad que hoy disponemos todavía de más evidencia, que lo sitúan, a mí me gusta llamarlo como una especie de poción mágica, porque no es ya que contengan vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes, es que el contenido conjunto de todas estas sustancias potencia su acción sinérgica que les confiere ese efecto protector. Realmente
También la obesidad está identificado como un problema importante de salud pública, muy importante, y así lo reconoció la Organización Mundial de la Salud ya en el año 2000, y como se ha mencionado en la inauguración de esta jornada, la Organización Mundial de la Salud abordó y aprobó la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario y Actividad Física en la Asamblea Mundial de Salud en el año 2004, precisamente como línea marco, como marco estratégico para abordar este problema. En nuestro país, si en algo somos líderes en este momento, desafortunadamente, es en las elevadas tasas de exceso de peso y de obesidad en nuestra población infantil y juvenil, junto con países como Italia y Grecia. Y en este caso, pues la situación realmente no nos hace ser muy optimistas. Es cierto que si comparamos qué es lo que ha pasado en los últimos años, y en este caso tenemos en las barras azules los datos estimados en el estudio ENKI. El estudio ENKI fue un estudio poblacional realizado en el ámbito de todo el Estado, en una muestra representativa de población entre 3 y 24 años, y fue por primera vez que dispusimos de datos de medición directa de peso y de la talla en la población y estimación por métodos precisos de la ingesta dietética y alimentaria en este colectivo, y nos permitió obtener estimaciones de la población de este grupo de edad en las diferentes comunidades autónomas. Esas cifras son las que aparecen representadas en las barras azules, y en las barras rojas son estimaciones posteriores de datos recogidos en el año 2009 en el marco del programa Perseo. El programa Perseo fue un programa impulsado desde el Ministerio de Salud a través de la AECOSAN actualmente y el Ministerio de Educación, en el cual participaron 6 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla. Hemos seleccionado, por tanto, en este gráfico las comunidades autónomas para las cuales disponíamos de datos comparables, una de ellas Andalucía, las primeras barras. Bueno, vemos cómo las tasas de obesidad en este periodo entre 2000 y 2009 en todas las comunidades autónomas, especialmente en Andalucía y en Galicia, han aumentado de manera significativa, con la salvedad de Canarias. En Canarias han permanecido estables, pero sin embargo siendo los que expresan las tasas más elevadas. Estos datos son comparables con las estimaciones del estudio Aladino. También en este caso podemos comparar las estimaciones globales para el Estado con las de la Comunidad de Andalucía, y estiman cifras similares. Si comparamos la evolución en los diferentes grupos de edad, podemos concluir que ciertamente en la población infantil y juvenil estamos en niveles altos, que parece que globalmente tienden estas cifras a estabilizarse, pero en niveles elevados. Y en población adulta, sin embargo, vemos que hay un cambio de tendencia. Si antes la prevalencia era más alta en mujeres, en este momento, a partir de los 35 años, donde más se ha observado que ha aumentado la prevalencia de obesidad es precisamente en el colectivo de hombres. Vale la pena intentarlo, y realmente es rentable intentar prevenir este problema. Y desde un punto de vista económico, la OCDE ya en 2010 llamó la atención que realmente es rentable y que una inversión en estrategias de prevención consigue efectos en el corto y medio plazo. Por lo tanto, es importante ponerse a ello. Pero para eso es importante analizar el problema del que estamos hablando, el exceso de peso como factor de riesgo. Y esto, no cabe duda de que es una cuestión de equilibrio, es una cuestión de balance energético. Realmente la obesidad es un problema de exceso de adiposidad. No es exclusivamente exceso de peso, sino un exceso de acúmulo de tejido adiposo. Y en definitiva es la consecuencia de un desequilibrio, de un desbalance entre las calorías que aportamos con lo que comemos y bebemos, principalmente aportadas por los principios inmediatos y el alcohol, y las calorías que quemamos a través del metabolismo basal, la termogénesis de los alimentos y la actividad física fundamentalmente. Esto es un análisis bastante reduccionista, y realmente estas calorías que aportamos con la dieta a través de los principios inmediatos y del alcohol, realmente no las podemos considerar de manera aislada porque interactúan, y cuando nos ponemos a comer realmente lo que estamos es realizando actos sociales de expresión cultural,
de compartir, de sentirnos bien con nosotros mismos. Y por lo tanto, es cómo configuramos esos patrones de ingesta, esos patrones alimentarios, ese modo de vida y cómo lo expresamos en nuestra forma de vida habitual, lo que configura y lo que da como resultado esa ingesta de energía y nutrientes. Por lo tanto, tendremos que fijarnos en varios aspectos. Por un lado, la densidad energética, es decir, esos alimentos y bebidas que seleccionamos, la cantidad de calorías que aportan por cada unidad de consumo. ¿Cómo están preparados esos alimentos que hemos seleccionado? ¿Qué cantidad ponemos en el plato cada vez que ingerimos esos alimentos y bebidas? ¿Cómo los distribuimos a lo largo del día? Es decir, por la mañana, por el mediodía, por la noche, ¿a qué hora realizamos nuestras ingestas? ¿Con qué frecuencia consumimos cada uno de esos alimentos para configurar nuestro patrón de consumo habitual? Y a su vez, respecto a las calorías que quemamos, que consumimos, de qué manera condicionan cuál es nuestra composición corporal. Decíamos que el exceso de peso no es un problema solamente de exceso de peso, sino sobre todo es un problema de exceso de adiposidad. Por eso, aunque antes he mencionado el índice de masa corporal como un indicador que nos sirve para medir sobre todo a nivel poblacional cuál es la tasa de sobrepeso y de obesidad, es un indicador que no está exento de sesgos y que ha sido muy debatido y criticado por su imprecisión, porque sobre todo en población adolescente, en poblaciones deportistas, puede producir sesgos en la estimación porque realmente ese exceso de peso puede no ser debido a un exceso de grasa, de adiposidad, sino más bien a un exceso de masa muscular. Por lo tanto, bueno, la composición corporal, qué cantidad de masa muscular, de masa magra, de masa grasa tenemos, influye a la hora de la tasa de metabolismo basal y la energía que consumimos. Cómo preparamos, cómo consumimos esos alimentos también va a influir, y la temperatura ambiental, algo en lo que se está incidiendo especialmente en estos últimos tiempos, y que nuestro grado de confort, de climatización, de condiciones de vida habitual ha hecho que esa capacidad, esa termogénesis que debemos de utilizar para intentar adaptar nuestra temperatura corporal con la temperatura ambiental, pues se haya reducido mucho en los últimos años. Y desde el punto de vista de la práctica de actividad física, no solamente el qué y el cuánto, sino la intensidad, cómo practicamos esa actividad física y además cuánto tiempo estamos sentados, no solamente cuánto nos movemos, sino cuánto no nos movemos. Realmente nuestro modo de vida nos ha llevado a cambios muy importantes en los últimos años. Ha cambiado nuestra forma de organización de la vida social y familiar. Hemos tendido a acumularnos, a trasladarnos a vivir en las grandes ciudades. Las mujeres nos hemos incorporado a la vida laboral y esto ha cambiado la forma de organización de la vida familiar, y el resultado ha sido que progresivamente hemos ido perdiendo las habilidades culinarias. Hemos ido cambiando, también ha cambiado muchísimo la variedad de oferta de alimentos y bebidas que tenemos a nuestro alcance, y por lo tanto en este momento estamos consumiendo mucha más cantidad de alimentos procesados, refinados, mientras que hemos abandonado el consumo de producto sin procesar. Estamos consumiendo con mucha frecuencia alimentos con una alta densidad de energía, con un alto contenido en grasas, en azúcares refinados e incluso en sal. Y al contrario, hemos abandonado el consumo de legumbres, frutas, verduras y alimentos no procesados. Estimamos, y lo hemos visto, así lo representan los datos de consumo del panel de consumo del MAPA, de la encuesta de presupuestos familiares y los estudios poblacionales de los que disponemos, como el estudio ANIDE, en el cual participó el profesor Emilio Martínez de Vitoria, liderado por la ECOSAN, y otros estudios que están en curso en este momento, nos evidencian el bajo consumo de frutas y verduras y el bajo consumo de pescados, sobre todo en nuestra población más joven. Bien, en el marco del proyecto Perseo, un proyecto de intervención a nivel escolar sobre modificación de hábitos de alimentación y actividad física con un fin último de evitar el incremento del exceso de peso, se
realizaron mediciones antropométricas y también se realizó análisis del consumo alimentario en esta población entre 6 y 12 años, a los escolares de enseñanza primaria. Y una de las cosas que se calculó para evaluar la calidad de la dieta fue el índice KITMED. El índice KITMED es una forma de estimar en qué medida se parece el patrón alimentario usual con el modelo de referencia de dieta mediterránea, y es un indicador que se derivó a partir de los datos del estudio ENQUIZ, al cual ya hemos hecho referencia hace unos minutos. En una conferencia posterior, el profesor Demóstenes Panagiotakos discutirá sobre los problemas que plantean los índices de calidad de la dieta y en concreto el grado de adecuación a la dieta mediterránea. Así que somos conscientes de las limitaciones que puede tener este indicador, pero es el instrumento rápido, fácil de utilizar y en este momento disponible. Por lo tanto, lo utilizamos como referencia y nos permitió tipificar el colectivo viendo cómo las barras azules serían un bajo índice de adecuación y de aproximación a la dieta mediterránea, las barras rojas una adecuación regular con aspectos mejorables y las barras verdes serían los que obtienen mejor puntuación, aunque vemos pues, que apenas un 40%, es decir, menos de la mitad de los escolares, podrían calificarse como con una dieta, podríamos considerar que adecuada desde este punto de vista. Así que, realmente, si tenemos menos de la mitad de la población con una dieta que podríamos decir que adecuada, nos queda un largo trecho en el que seguir avanzando. Y en este contexto, pues, nos ha sobrevenido la crisis económica que ya llevamos padeciendo los últimos 5 o 6 años y ha venido todavía a empeorar las cosas. Porque vemos cómo este es un análisis realizado con datos basados en Canadá y en Estados Unidos, en el cual han analizado cuál es el coste por 100 calorías de diferentes grupos de alimentos. Y vemos cómo los más asequibles son alimentos ricos en grasas, azúcares, cereales, mientras que las verduras y las frutas serían las que más tenemos que pagar, porque esto es trasladable también a nuestro contexto, por obtener 100 calorías. Por lo tanto, esto quiere decir que desde el punto de vista del coste también nos favorece la situación y el entorno el que nos alojemos de este patrón de referencia deseable. Datos recientes, y estos son del año pasado, del año 2004, la ONG Acción contra el Hambre, en colaboración con la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, realizó un estudio en el ámbito de la Comunidad de Madrid, intentando investigar en este contexto actual de crisis económica cuál era la situación de muchas familias, estimando índices de lo que llamamos seguridad alimentaria, no en el sentido de seguridad higiénico-sanitaria, calidad de alimentos, sino seguridad en cuanto a cantidad suficiente de alimentos para cubrir las necesidades nutricionales de las familias. Y estimando esta seguridad alimentaria y comparando la situación de seguridad o riesgo de inseguridad alimentaria en las diferentes familias con la calidad de la dieta, lo que pudimos ver es que a medida que aumenta el riesgo, esa situación de inseguridad, de incertidumbre respecto a que las familias han tenido que renunciar a poder acceder a determinados grupos de alimentos, a lo que se tiende es a una alimentación, a una dieta de peor calidad, también estimada y medida, evaluada con el índice KITMED. Más inseguridad alimentaria, es decir, haber tenido que renunciar a la adquisición en la alimentación familiar de malos grupos de alimentos, se acompaña con una alimentación de peor calidad. Estos son aspectos que configuran el panorama actual y ciertamente depende de cómo elijamos entre lo que tenemos a nuestro alcance y no solamente la variedad respecto a la densidad energética, sino también el tamaño de esas raciones que seleccionamos para configurar la ingesta de energía y nutrientes. Cómo lo distribuimos, como dice el viejo aforismo, desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo. Bueno, hoy disponemos de datos y algunas investigaciones. En este caso me gustaría mencionar a la doctora Marta Garaulet, desde la Universidad de Murcia,
está investigando cómo influyen los diferentes ritmos circadianos desde el punto de vista metabólico en la utilización de los nutrientes y esto de qué forma repercute sobre la utilización de esta energía y el riesgo de obesidad. Por lo tanto, es otro aspecto de gran interés para poder planificar estrategias de intervención adecuadas. Y en este sentido también, si dedicamos suficientes horas a descansar, y existe evidencia disponible en este momento que las personas que además duermen pocas horas, menos de lo deseable, también el riesgo de sobrepeso es más elevado que quienes descansan suficiente tiempo. En los niños y en los jóvenes esto es un tema que nos preocupa especialmente porque si no descansan lo suficiente, si se acuestan tarde, va a ser también menos probable que puedan realizar un desayuno adecuado, que es otro aspecto que también se dispone de evidencia como factor de riesgo que aumenta el riesgo de exceso de peso y obesidad. Y un punto más que me gustaría comentar en relación con los movimientos migratorios y los procesos de aculturación que se producen, es decir, el traslado de un entorno en el cual se ha estado acostumbrado al consumo de productos frescos, poco procesados, con un mayor nivel de actividad física y de una manera muy rápida incorporarse a un entorno urbano en el que se incorporan por diversos motivos, y hemos visto que los factores educacionales, culturales y económicos son importantes a la hora de configurar lo que ponemos en la mesa, pues se traduce en patrones de consumo que ciertamente aumentan en gran medida el riesgo de sobrepeso y obesidad. Realmente este es el panorama que hoy disponemos, con tasas de obesidad muy altas y con tasas de sedentarismo también muy altas desde el punto de vista de la actividad física, de cuánta energía gastamos. En el estudio Perseo pudimos ver cómo los niños dedican muchas horas, aparte de las que tienen que estar en el colegio sentados, cada vez hay menos horas dedicadas a la actividad física desde el punto de vista de los programas educativos, y además dedican un montón de tiempo a horas de actividades de pantalla, ver televisión, videojuegos, etc. Y no solamente eso, sino cuando nos fijamos en cuánto tiempo dedican a las actividades de deporte escolar o extraescolar, pues nos encontramos con este panorama. Y este panorama nos dice que los niños que ya tienen un problema con sobrepeso son los que con menos frecuencia están participando en estas actividades deportivas. ¿Qué es primero? ¿El niño está gordito y por eso no participa en actividades deportivas? ¿O porque el niño no participa en actividades deportivas o la niña tiene más riesgo de obesidad? Tendríamos que replantearnos, y esto nos daría pie a otro debate, cómo abordamos el deporte en el medio escolar o la actividad física, mejor dicho, porque hablar de actividad física no implica directamente que tengan que ser actividades deportivas de competición, sino actividades inclusivas en las que niños y niñas, incluido los que son más torpes, los que tienen un problema de sobrepeso, puedan participar y ser más activos, serán quienes más los necesiten seguramente. Así que hablar de actividad física quiere decir hablar de actividades cotidianas, nuestros desplazamientos diarios, cuando elegimos subir escaleras en lugar de tomar un ascensor, nuestra actividad laboral o nuestra actividad en el tiempo de ocio. No solo es importante, antes lo comentaba, cuánto tiempo y cómo nos movemos, sino también cuánto tiempo estamos sedentarios. Y en este sentido, hoy sabemos que disponemos de evidencia suficiente en el sentido de que es importante romper el tiempo de sedentarismo y que cada hora deberíamos de movilizarnos, levantarnos, caminar un poco durante unos minutos y romper el sedentarismo. Realmente el abordaje del problema de la obesidad es muy complejo, es un problema en el cual, sobre un sustrato genético y una determinada susceptibilidad, interactúan factores que se organizan de distinta manera. Desde nuestra vida dentro del seno materno, dentro del útero, estamos expuestos a un entorno ambiental que hace que esa susceptibilidad genética se exprese de una o de otra manera que nos haga más sensibles o más proclives a padecer un exceso de peso. Sobre esa susceptibilidad genética tenemos factores que se organizan en un entorno más individual, factores de nuestra propia composición corporal, biológica o psicológica, y un entorno más cercano, el medio familiar, social, comunitario, pero también un entorno distal, comunitario, en el cual estamos inmersos y que condiciona que encontremos a nuestro alcance una amplia variedad de alimentos y bebidas que estén más o menos a nuestro alcance y a precios más o menos asequibles. Por lo tanto, actuar sobre todos estos distintos niveles
necesario para abordar el problema, y así se ha planteado en los modelos de intervención más en boga y en los cuales la Organización Mundial de la Salud se está inspirando en proponer las estrategias de intervención y que proponen modelos que actúan en distintos niveles de actuación con múltiples componentes que forman tanto de actuaciones a nivel individual como colectivo. En este sentido, me gustaría mencionar algunos análisis que estamos llevando a cabo en este momento sobre el estudio ANIBES. El estudio ANIBES es un estudio poblacional realizado en una muestra representativa de la población mayor de 9 años a nivel del Estado, realizado en entornos de más de 2.000 habitantes y que conforma una muestra que sobre una muestra real se han ampliado, se han sobredimensionado algunos grupos de edad para poder tener estimaciones referidas a estos colectivos. El trabajo de campo se realizó en el año 2013, la recogida de datos y un protocolo muy cuidado, muy extenso, que incluía medición del peso y de la talla y de circunferencias de datos antropométricos, también análisis de la ingesta por métodos precisos que incluían recuerdo de 24 horas utilizando ayudas fotográficas por medios digitales y un registro fotográfico de 3 días ayudado por un soporte informático en el cual cada individuo se le dotaba de una tablet para poder tomar las fotografías e incorporarlas a este sistema informático. Se midió la actividad física mediante cuestionarios y en una submuestra también mediante acelerómetros, estos dispositivos que permiten una medición objetiva del tiempo y tipo de actividad física y también de sedentarismo y que permite calibrar y ajustar las estimaciones realizadas mediante cuestionario. También se consideraban otros aspectos relacionados con conocimientos, preferencias, etc. Bien, como parte del análisis de los datos estimados en este estudio, hemos realizado un análisis de tipologías alimentarias, con lo cual, mediante un análisis factorial, hemos intentado no comparar con un modelo de referencia como hacíamos referencia antes. Antes, mediante el KitMed, lo que hacíamos es, tomando como modelo de referencia la dieta mediterránea, vamos a ver las estimaciones que tenemos, en qué medida se ajustan a este patrón de referencia que hemos definido. En este caso, lo que hemos intentado hacer es, a partir de las observaciones de cómo se comporta la gente, lo que elige y lo que suele consumir habitualmente, intentar identificar cuántos puntos en común tienen y de esto dimensiones que directamente no podemos observar en los datos, pero que podemos perfilar. De esta manera, en los distintos grupos de edad hemos identificado distintas tipologías y en otro análisis posterior hemos visto cómo se agrupan estas tipologías, estos consumos alimentarios, con otros hábitos, como puede ser la práctica de actividad física y otros estilos de vida, y en un análisis posterior de regresión logística hemos visto cómo son capaces de predecir el riesgo de sobrepeso y obesidad en la población. Bueno, los datos que hemos considerado los podemos englobar en 3 ámbitos: personales, edad, sexo, nivel socioeconómico, etc., región, antropométricos y hábitos de vida. Por grupos de edad, vemos cómo en los niños identificamos 3 perfiles alimentarios. Por un lado, un perfil 1 en el cual predomina el consumo de pan, cereales, embutidos y productos cárnicos. Un segundo perfil en verde, en el cual se caracteriza por un mayor consumo de carnes, de refrescos y zumos y al mismo tiempo un bajo consumo de pescados, es decir, si lo comparáramos con la dieta mediterránea, bastante distante. Y un tercer perfil en azul, en el cual predomina el consumo de pasta, pero también de bollería, productos de bollería, de pastelería, lácteos y un bajo consumo de frutas y verduras. Cualquiera de los 2 perfiles alejado del patrón de referencia de dieta mediterránea. Cuando hemos hecho el análisis en clúster, en un proceso en 2 etapas, hemos identificado 2 clústeres, es decir, nuestro grupo de niños se permite identificar 2 formas de agrupamiento. Uno de ellos, en el cual se caracteriza por un mayor tiempo de sedentarismo y al mismo tiempo el mayor consumo de refrescos y zumos, es un grupo en el cual
predomina más el ámbito semiurbano y predomina más en un nivel de estudios y socioeconómico bajo. Mayor consumo de refrescos y zumos, mayor tipo de sedentarismo. Por el contrario, el segundo clúster, que agrupa un menor porcentaje de la población, se caracteriza por un mayor consumo de frutas y verduras y también más actividad física. Es decir, los estilos de vida tienden a agruparse y en este sentido un consumo más adecuado desde el punto de vista de la evidencia que disponemos en salud, también se agrupa con un mejor comportamiento desde el punto de vista de este otro factor de riesgo. Cuando esto lo intentamos ver de qué manera puede predecir el riesgo de obesidad y el exceso de peso en los niños, lógicamente vemos que el mayor tiempo de sedentarismo es un factor de riesgo para la obesidad, aumenta el tiempo de la obesidad. Al contrario, una baja actividad física también aumenta el riesgo de obesidad y la pertenencia a este clúster que decimos con un mayor consumo de frutas y verduras y más actividad física, tiene un efecto protector respecto al riesgo de exceso de peso. También en este sentido, la clase social, es decir, un nivel socioeconómico y educativo familiar más acomodado, también tiene un efecto protector respecto al riesgo de obesidad. En población adolescente, identificamos 5 tipologías diferentes, un primer perfil en el cual se observa un mayor consumo de huevos, grasas, un segundo perfil en rojo con un mayor consumo de embutidos y pan y bajo consumo de verduras y hortalizas, un tercer perfil con un mayor consumo de productos refinados de pollería, ricos en azúcares y dulces lácteos, un cuarto perfil en verde con un mayor consumo de frutas, pero también de sustitutos de comidas, y un quinto perfil en el cual predomina el consumo de pasta, un bajo consumo de verduras. Desde el punto de vista, cuando combinamos todos estos perfiles alimentarios con otros estilos de vida y sociodemográficos, la población se agrupa en 2 conglomerados, uno que se caracteriza por un mayor consumo de frutas, verduras, pero también más sedentarismo, y en el cual identificamos un mayor porcentaje de mujeres, y un segundo clúster que agrupa un mayor porcentaje de la población que se caracteriza por un mayor consumo de leche y derivados y embutidos y más actividad física, y en este colectivo nos encontraríamos un mayor porcentaje de hombres. Desde el punto de vista del riesgo de estimación del riesgo de sobrecarga ponderal en adolescentes, nos encontramos que el sedentarismo, mayor sedentarismo, es un factor de riesgo importante y, por el contrario, un mayor nivel de actividad física tiene un papel protector. Desde el punto de vista de los perfiles alimentarios, la pertenencia a ese perfil alimentario caracterizado por un mayor consumo de verduras, pero también de sustitutos de comidas, tiene un papel protector. Quedaría por definir y hacer un análisis más pormenorizado respecto a estos datos. Esto es un primer análisis provisional y que requiere un análisis más en detalle y más ajustes, porque creo que es evidente a la vista que si a priori este perfil puede tener un papel protector, cabría ver si también puede tener sus riesgos en este colectivo adolescentes cuando nos estamos refiriendo sobre todo a chicas. Y desde el punto de vista de la población adulta, identificamos también 4 patrones alimentarios, uno caracterizado por un mayor consumo de embutidos y de pan, un segundo perfil también con un mayor consumo de bollería, pastelería, lácteos, azúcares y dulces, un tercer perfil con un mayor consumo de alimentos precocinados, refrescos y zumos, y un cuarto perfil en verde que podríamos definir como más parecido a nuestro prototipo de dieta mediterránea, porque se caracteriza con un mayor consumo de frutas, verduras, pescados, un bajo consumo de carnes y un mayor consumo de quesos. Cuando intentamos estimar estos conglomerados que resumen y agrupan las diferentes conductas alimentarias y otros estilos de vida, nos encontramos que los factores que influyen, y en este caso hemos incluido también el hábito de fumar, pues es el que más condiciona el agrupamiento de los individuos, fumar o no fumar, justo con los niveles de estrés y la actividad física. De tal manera que en este caso identificamos 4 conglomerados que también requieren un análisis más pormenorizado y
más en detalle. Un primer clúster en el cual lo que predomina es un nivel de estrés más elevado, y este clúster en las personas de este grupo pues son también más sedentarias, aunque consumen mayor cantidad de frutas y verduras. Un segundo agrupamiento que se caracteriza sobre todo por el hecho de fumar, es lo que los define, y también un mayor consumo de bebidas alcohólicas y embutidos y menor consumo de frutas y verduras. En el tercer grupo, precisamente, lo que se caracteriza es por lo contrario, por no fumar. También es el que menos consumo de precocinados y refrescos y zumos expresa, y expresa un consumo razonable de frutas y verduras. Y el último clúster, en el que incluye personas que fuman y no fuman, es el menos sedentario, pero el que expresa un patrón de consumo con mayor inclusión de precocinados, refrescos, etc. Como factores predictores del riesgo de sobrecarga ponderal, en este caso vemos que el hecho de ser hombre supone un factor de riesgo en la población adulta. Ya lo veíamos en los datos que teníamos a partir de la encuesta de salud y de datos poblacionales, que en este momento en población adulta es más importante la prevalencia de obesidad en hombres que en mujeres. Un bajo nivel educativo también es un factor predictor de riesgo, y el perfil alimentario 4, en el cual incluye más verdura, más pescado, ese que decíamos, más próximo a la dieta mediterránea, el tener un bajo acercamiento, es decir, menos parecido a este perfil de consumo alimentario, por lo tanto más alejado de este patrón, con más verduras, más frutas, más pescado, también supone un factor de riesgo. Y el hecho de practicar menos actividad física, una puntuación baja respecto a una puntuación alta, también supone un factor de riesgo. Y desde el punto de vista del análisis de los conglomerados, vemos que pertenecer a este clúster, a este conglomerado que fuma y que tiene un nivel de estrés medio, supondría un factor protector. De nuevo tendríamos que cuestionarnos y analizar estos datos. Sabemos que dejar de fumar se asocia con un aumento del riesgo de obesidad, pero no podemos decir que fumar sea recomendable para mantener el estado de peso. Por lo tanto, estos datos requieren un análisis más detallado. En resumen, y por ir terminando, decir que en todos los grupos de edad realmente la falta de actividad física y el sedentarismo son importantes factores de riesgo predictivos de la sobrecarga ponderal. Que los factores socioeconómicos también influyen de manera muy importante, y que en los niños la combinación de un mayor consumo de frutas y verduras con menor consumo de bebidas acicadoras, menos sedentarismo y más actividad física configurarían el perfil más adecuado. En los adolescentes el riesgo de sobrecarga ponderal es mayor en las edades más cercanas a la juventud adulta, y en este grupo de edad un perfil con más consumo de frutas y verduras se asocia con menor riesgo de exceso de peso, especialmente en las mujeres, y el sedentarismo sigue siendo un factor de riesgo importante, mientras que la actividad física es un factor protector. En la edad adulta, entre los 25 y los 64 años, el riesgo de obesidad es mayor en hombres que en mujeres y aumenta con la edad, y el riesgo de obesidad es menor en el entorno rural, y un bajo nivel educativo aumenta este riesgo. En la población adulta, el bajo consumo de frutas, verduras y pescado y una baja actividad física son predictores importantes de la sobrecarga ponderal. Estas conclusiones nos permiten afirmar que realmente las estrategias para abordar el problema de la sobrecarga ponderal en nuestro país pasan por promover acciones encaminadas a reducir el sedentarismo, a promover la actividad física y a favorecer el equilibrio alimentario. Y en ese sentido, la dieta mediterránea, y existe evidencia en este campo, es una buena forma de recuperar esas tradiciones que hemos ido abandonando progresivamente, ese patrón de referencia que incorporaba alimentos poco procesados, una cantidad importante de frutas, verduras, legumbres, frutos secos, con un contenido moderado, más bien tirando abajo a carnes, y esas comidas familiares en las cuales las habilidades culinarias, el acervo cultural relacionado con el comer, con el comprar, con el conseguir los alimentos, se realizaba en familia y se transmitía de generación en generación. Un saber que progresivamente hemos ido abandonando, y que las madres de hoy todavía pueden recurrir a sus madres, a las abuelas,
para preguntarles cómo se hacía esto, pero las madres de dentro de 15 o 20 años seguramente no van a poder recurrir a sus madres, a sus abuelas, para intentar recuperar aquellas recetas, a no ser que nos pongamos manos a la obra para abundar en este sentido. Bien, traía esta imagen para compartir con ustedes la información de que hace muy pocos días, hace pocas semanas, se presentó el Observatorio Mundial de Dieta Mediterránea, vinculado a la Asociación Internacional de Dieta Mediterránea, liderada por el profesor Luis Serramagen, que lo que pretende es precisamente evaluar no solamente el consumo alimentario, sino otras características sociales y culturales vinculadas a los patrones de dieta mediterránea, no solo en España, sino en otros países del entorno mediterráneo, con indicadores válidos y que nos permitan realizar un seguimiento y una evaluación continuada de en qué medida nos conseguimos recuperar, especialmente en los países mediterráneos, hoy que estos países de los cuales emergió esta cultura de alimentación mediterránea y que somos quienes más los hemos abandonado, mientras que países a distancias geográficas considerables intentan acercar sus hábitos de vida y sus hábitos de alimentación a este patrón mediterráneo, a pesar de estar en otros entornos más cercanos al Pacífico que al mar. No sé por qué no quiere pasar, pero es la última. Muchas gracias.